Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gran placer estar nuevamente con ustedes hablando de este tema del Evangelio de Juan en su capítulo número 15. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de estudiar este tema, pero primero los invito a que oremos y que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra y el mensaje que Él nos quiere transmitir a través de ella. Gracias, bendito Señor, gracias Padre bueno, gracias por estar con nosotros, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu y que nos permitas comprender tu voluntad. Ayúdanos no solamente a comprenderla, sino después a ponerla por obra, a vivir todo lo que tú nos enseñas, Señor, y a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra y te suplicamos, Señor, que estés con nosotros en este tiempo de estudio. Todo esto te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces continuemos con el Evangelio de Juan en su capítulo número 15. Los invito a que leamos del versículo 1 hasta el versículo 5. Yo soy la vid verdadera. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, aquí el Señor utiliza esta forma de hablar alegórica, comparando el reino de los cielos con una viña, con un viñedo. Y nos aparecen aquí tres personajes principales en este corto pasaje que hemos leído. Principalmente son tres: el Padre, que es el labrador, nuestro Señor Jesucristo, que es la vid verdadera, y los pámpanos, que nos representan a nosotros, los discípulos. Cuando llegué al Valle del Cauca tuve la oportunidad de conocer los viñedos. Eso ya fue hace unos 11 años más o menos. Y la verdad fue muy, muy gratificante poder verlos, porque nunca los había visto en vivo y en directo. Obviamente en la costa no hay viñedos. Y son muy bonitos. La verdad es que es una plantación muy, muy bonita. Y los cañaduzales también, pero definitivamente los viñedos son más bonitos los que vi en la Unión Valle. Cualquiera que sabe y que ha visto estos viñedos sabe que eso representa mucho trabajo. Nadie en su sano juicio, ningún labrador ni ningún agricultor sembraría un viñedo solamente para verlo, lo bonito que es, porque incluso sin fruto se ve bonito, pero con fruto se ve mucho más bonito todavía. Nadie en su sano juicio lo haría. Yo creo que ninguno de nosotros haría un trabajo semejante para simplemente ver lo bonito que es, sino con tal de recibir algo de ese trabajo tan grande que se hace, porque uno ve la tierra en donde se tiene que sembrar, y es una tierra que normalmente, para que sean las mejores uvas y se pueda extraer el mejor zumo de esa uva y hacer los mejores vinos. Estuve leyendo y encontré que las mejores uvas con el mejor sabor se siembran en una tierra que es árida, que es seca, que tiene potasa. Y si se siembra en una tierra que es muy fértil, muy húmeda, la cantidad de fruto aumenta, pero la calidad es baja. Entonces trabajar esa tierra es difícil. Pero también vemos en esta situación de la calidad de la tierra que es notorio que los mejores viñedos están en las tierras áridas. Y nos hace recordar a los apóstoles, a los discípulos que vivieron en una época de persecución de la iglesia. Y por eso vemos que la calidad de cristianos de aquella época obviamente nos supera mucho a nosotros en el siglo XXI. El cristianismo de aquella época era mucho más puro, mucho más fructífero que el de ahora. Aunque ahora somos más.
y es llamativo eso. Pero me llamó la atención la calidad de la tierra que se debe utilizar para tener las mejores uvas, que debe ser árida. Y bueno, Dios trabajó en esa tierra árida y espera obtener un fruto de nosotros. Nuestro Padre es ese labrador que colocó la vid verdadera. Aquí en el versículo de Juan 15:1 se nos habla de que la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. De Él nosotros obtenemos toda la savia necesaria para poder crecer como pámpanos y para poder producir buenos frutos. Ahora, hay falsas viñas. Hay viñas que no son las adecuadas, de donde no se obtienen buenos frutos. Y digámoslo así, que el prototipo de esa falsa viña en cierta medida es la nación de Israel, porque Dios comparó a Israel con una viña también lo comparó con una higuera, y también con una higuera que no daba fruto. Dice así en Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio fue uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Este fue el triste destino de la nación de Israel, que sabemos por lo que estamos estudiando en Romanos que va a ser algo temporal, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Pero Israel fue dejada desierta y quitado en la cerca que lo rodeaba, y Dios no le dio más agua y no les dio más misericordia por un tiempo, aunque sabemos que su misericordia dura para siempre y que después Dios volverá a tener misericordia de ellos y tratar con ellos. Pero cuando el Señor vino a su viña a buscar fruto, lo único que encontró fue uvas silvestres. Ya les dije, hacer un viñedo y trabajar por algo y no obtener fruto de él es algo decepcionante. Y si en vez de encontrar cosas buenas se encuentra uno un mal fruto, pues peor. Dios es justo en lo que hizo con la nación de Israel, y es justo en lo que inclusive puede hacer con nosotros si nosotros no producimos los frutos que Dios espera de nosotros. Obviamente Dios no se complace en hacerle algo a su viña, porque le costó, tuvo que hacer un gran trabajo para tenerla, y Dios hizo un gran trabajo para tenernos a nosotros como parte de su viña. Sabemos perfectamente que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y se entregó por todos nosotros. Entonces le costó definitivamente a Dios, por medio de Jesucristo, tener esta viña. Y Dios espera que nosotros produzcamos buenos frutos, no uvas silvestres. Y tenemos que entender que no podemos ser gente infructuosa, gente que no produce ningún fruto, sino que Dios espera de nosotros, y Dios quiere que entendamos en esta mañana que Dios espera de nosotros lo mejor. Y por eso nos ha dado todo lo necesario para lo que podamos producir esos frutos, porque si Dios no nos hubiera dado nada, pues tendríamos motivos para negarnos a dar un buen fruto. Pero Dios nos los ha dado todo, nos ha dado al Hijo, nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado la fe, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado todo lo que necesitamos, todo el alimento espiritual necesario para que seamos gente diferente, mucho mejor que la gente de este mundo. Entonces no hagamos lo mismo que hizo la nación de Israel, pues Dios no nos perdonará si nosotros no actuamos de una manera correcta.
Y yo creo que nosotros somos de aquellos que tenemos fe para preservación del alma y que de los que tenemos fe para producir mucho fruto. Entonces, procuremos con perseverancia producir el fruto que Dios espera de nosotros y no ser como la nación de Israel. Entonces, Dios es un labrador que espera un fruto, porque obviamente, como se ve en esta imagen, la tierra no es nada fácil. Esta es una tierra árida, donde casi siempre hay que producir, poner esos viñedos para que den unas muy buenas uvas, hermosas así como las que se ven acá. Entonces, Dios tuvo que trabajar y tuvo que hacer un gran esfuerzo. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por producir el fruto que Dios espera, porque Dios es un labrador que espera producir algo y nosotros tenemos que entenderlo. Dice en el 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ahora nos aparece un nuevo personaje, los pámpanos. Ya vimos la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la verdadera vid, la vid que está arraigada sobre la tierra y es quien nos entrega la savia, que es el Espíritu Santo, y el Padre es el labrador. Y nosotros somos pámpanos. Ahora, ¿qué es un pámpano en una viña? Estos son los pámpanos. Aquí puse una imagen. Y esto, a partir del vástago de la vid, surgen estos pequeños brotes que tendrán hojas y de donde saldrán también frutos. Aquí vemos muchos pegados a este tronquito que está aquí de esta vid. Y esta es la raíz que representaría a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos estos pequeños pámpanos que debemos estar pegados a esta vid para poder producir fruto y que somos completamente dependientes de ella. Esto es un pámpano. Y nosotros somos esos pámpanos. Y el Señor nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Bueno, ¿de qué sirve un pámpano que esté pegado a la vid y no produzca nada? El Señor no le da ninguna opción más que ser quitado si no quiere producir nada. Es muy triste que nosotros estemos dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, y estemos solamente para recibir y no para dar, y no para hacer, y no para ayudar, y no para producir un carácter que es lo que Dios quiere que tengamos, un carácter verdaderamente cristiano. Si nosotros no estamos produciendo ningún fruto, cuando nosotros vemos este pasaje y muchos otros pasajes en la Escritura, Dios lo único que nos dice es: serás cortado. Como cuando usted lee en el libro de Romanos, en el capítulo 11, cuando dicen que nosotros fuimos, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo, contra naturaleza. Y también se nos advierte en ese pasaje de Romanos capítulo 11 que cuidado, que por fe estamos en pie, pero si no tenemos fe, sufriremos las mismas consecuencias que sufrieron los judíos. Entonces debemos, ya que Dios nos está sustentando y que el Señor nos está sustentando y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, debemos procurar con diligencia producir el fruto que Dios espera de nosotros. Y dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, porque bueno, ese es el objetivo de una viña, limpiarlo para que lleve más fruto. Nosotros nos preguntamos: ¿y cómo hace Dios para limpiarnos a nosotros? Obviamente a través de muchas cosas, a través de la palabra de Dios, obviamente, a partir de los hermanos, porque a veces nosotros pensamos que estar en una congregación no tiene ningún objetivo, y si hay un objetivo, en la medida en que un hermano a uno lo exhorta, le llama la atención, eso duele, porque a nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie le gusta que le digan que está haciendo algo que a Dios no le agrada, pero esa es la forma en que Dios muchas veces nos está podando. Y hay cristianos que como no les gusta, entonces se apartan y dicen: no, entonces mejor no voy más a la iglesia, o yo voy a ser como el llanero solitario, que voy a andar solo nada más con mi caballo. Bueno, eso no es bueno, porque es necesario que tengamos hermanos que nos llamen la atención, y debemos recibirlo con amor, y el que da la exhortación también debe darla con amor, para que
unos a otros nos ayudemos. Y Dios nos limpia a través de los hermanos, nos limpia cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que estamos actuando mal, porque la Biblia es como un espejo en el cual nos miramos y nos damos cuenta de que tenemos algún defecto que también debemos cambiar. También a través de las vicisitudes de la vida, de los problemas, de las dificultades que muchas veces nos buscamos nosotros mismos, y Dios nos tiene que hacer que nos estrellemos algunas veces para que nos demos cuenta de que no estamos haciendo lo correcto. Entonces, a través de todas esas cosas, y si nosotros aceptamos la disciplina del Señor, nosotros vamos a cambiar. Pero si nosotros no queremos dejarnos limpiar, sino que queremos seguir viviendo una vida carnal siendo cristianos, o queremos seguir viviendo una vida completamente apartada de los demás, pues tal vez terminemos siendo como estos pámpanos que no llevan fruto, que al final son cortados porque no quieren ser limpiados. Entonces debemos permitir que el Señor nos vaya limpiando para que llevemos mucho fruto, que es el objetivo. Ahora, ¿cuáles son esos frutos que Dios espera de nosotros? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar con la parábola del sembrador. Dice en Marcos 4:15 al 20 y luego Lucas 8:15. Dice así: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, sin fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y estos son los que nosotros somos y los que anhelamos ser siempre, los que estamos produciendo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y dice en Lucas 8:15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí hay dos palabras que quiero que recordemos siempre: retener y perseverar. Tenemos que retener lo que nos ha sido dicho, que no se nos olvide, porque somos muy olvidadizos, y con perseverancia, haciendo un esfuerzo con la ayuda de Dios, no con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios, permaneciendo unidos a Él en oración, en congregarse, así sea por internet, en hacer el bien, nosotros estemos produciendo fruto. Porque sabemos que lejos de Él no podemos producir nada, pero cerca de Él, si seguimos unidos a Él, vamos a producir fruto. Entonces lo que tenemos que perseverar es en no separarnos de Él, para que podamos seguir dando fruto. Entonces esa es la idea de esta parábola del sembrador, y Dios también siempre, muchas veces, nos está recordando a través de muchos pasajes que es necesario de que retengamos y perseveremos para producir lo que Él quiere. Ahora, ¿cuáles son esos frutos del creyente? Primero que todo, en Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Dios espera un fruto de nuestra boca. El libro de Santiago dice que el hombre es muy tendiente a utilizar sus palabras para decir lo malo. Nosotros debemos utilizar nuestras palabras para lo bueno, para lo que agrada a Dios. Y una de las cosas que más le agrada a Dios es que nosotros ayudemos a otros a que reciban el mensaje de Jesucristo. Y la verdad es que muchas veces lo desaprovechamos. Tenemos la oportunidad de darle un mensaje a alguien y no hacemos lo que la palabra dice, que es que estemos a tiempo y fuera de tiempo. No. Muchas veces las palabras que salen de nuestras bocas no son las más sabias ni las más adecuadas para que las otras personas se acerquen a Dios. Y uno ve que muchas veces las personas son duras para escuchar el mensaje de Cristo y son burladores
y son sarcásticos y uno por eso se desanima muchas veces, pero Dios nos dice que es necesario que, a pesar de que las personas que escuchan el mensaje muchas veces no nos reciben con gusto, nosotros debemos seguir proclamando el nombre de Cristo a los hombres para que se salven. Dios quiere que produzcamos continuamente esos frutos que glorifican a Cristo y que glorifican a Dios, hablando a las personas, diciéndole que se arrepientan de sus pecados, que es necesario que vuelvan a Dios y que es necesario que se crea en Jesucristo. Y no debemos desanimarnos por el hecho de que la gente no quiere escuchar muchas veces el mensaje. Nosotros cumplimos nuestra parte, ya Dios le dará el crecimiento a su debido tiempo. Puede que nosotros no veamos el fruto enseguida de esa predicación, pero a muchos hermanos hemos escuchado que le han predicado a un familiar, a un amigo ahora, y dentro de varios años la persona creyó en Dios. Entonces debemos continuar produciendo ese fruto de labios que confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otro fruto del creyente, el segundo que quiero mencionarles, son los frutos de justicia. Dice en Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces Dios quiere que produzcamos muchos frutos de justicia. En Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces Dios quiere que nosotros produzcamos frutos de justicia. Ahora, el asunto es: ¿qué es la justicia? Porque a veces no la podemos definir. Sabemos qué es, pero no la podemos definir bien. En el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que la palabra que se usa para justicia es dikaiosune, que es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Lo estuve buscando en varias definiciones para que nos quede más claro. Dice que la justicia como valor es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. O sea, es dar a cada quien lo que le corresponde o lo que se merece. Obviamente, sin olvidar la misericordia. Dice también: lo que se espera es que cada individuo respete las normas sociales establecidas y contribuya al mantenimiento de un entorno armónico. Y ante una situación de injusticia, lo ideal es que cada persona actúe con rectitud e imparcialidad. O sea que también la justicia hace parte de ser imparcial, ecuánime, recto, ¿ya? Dar a cada quien lo que se merece. Entonces tenemos que preguntarnos si nosotros vivimos así, si nosotros le damos al que honra, al que respeto, al que amor, y eso nos lo dice la palabra. En Lucas 20:24 al 25 dice lo siguiente: mostradme la moneda, de quién tiene la imagen en la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús está hablando de lo que es justo, ya, porque a las autoridades les tenemos que dar, si le tenemos que dar impuestos, pues hay que pagar los impuestos. Eso yo soy muy crítico con el gobierno, porque yo sé que los dineros muchas veces no se utilizan para lo que es, y que muchas veces terminan en manos criminales, a pesar de que son autoridades, y deciden robarse los dineros. Pero nosotros tenemos como cristianos que hacer lo que tenemos que hacer, dar lo que es justo, y lo que es justo es pagar los impuestos, ¿ya? Y a Dios lo que es de Dios, y lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué es lo que Dios se merece? El que nos ha dado todas las cosas. Dios merece que lo respetemos, que lo obedezcamos, que lo amemos. Eso es ser justo, porque es justo que actuemos así con nuestro Padre Celestial. Y tenemos que preguntarnos: ¿estamos actuando dentro de nuestra familia con justicia? ¿Qué le debe la esposa al esposo? Sujeción, respeto, amor, obviamente.
Entonces, si la esposa no le da a su esposo sujeción y respeto y amor, pues por más que esté en una iglesia cristiana, por más que tenga la Biblia debajo del brazo, por más que lea la Biblia, no está actuando con justicia y no está produciendo el fruto que Dios espera. Y viceversa, el esposo con la esposa. Si el esposo no ama a su esposa como Dios nos lo dice, siendo que eso fue lo que le prometimos el día que tomamos la decisión de casarnos, sino que nos volvemos odiosos y nos volvemos atarbanes e injustos, y tratamos mal a nuestras esposas, pues eso no es justo delante de Dios y no estaríamos produciendo el fruto que Dios espera. ¿Y qué se espera de los hijos? Que respeten a sus padres, que obedezcan y que los honren con su buen comportamiento. Eso es ser justo. Como dice en Romanos 3:7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso es ser justo. Si nosotros somos cristianos y no estamos dando a cada quien lo que Dios determina y lo que merece en justicia, entonces estamos, por más que digamos que somos cristianos, estamos produciendo no fruto bueno, sino un mal fruto. Seríamos como uvas silvestres, de las que se nos habló en el libro de Isaías. Tengamos cuidado con qué estamos haciendo. Si estamos actuando con justicia con los demás, ya, con los pastores, somos buenos, somos correctos, ya, la Biblia nos invita a que nos sujetemos a las autoridades, y dentro de las autoridades están las autoridades eclesiásticas, los pastores, en lo que es bueno y agradable delante de Dios, obviamente no en lo que sea malo. Le estamos dando, si nos encontramos un policía y nos pide el documento de identificación, nos pone, un policía de tránsito, les damos los documentos con agrado, o somos de los que son respondones. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo, porque el no actuar bien con justicia es producir malos frutos. Bien, ahora vienen los frutos del Espíritu. Conocemos bien este pasaje de Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, el fruto del Espíritu es un carácter transformado, es el carácter de Cristo en una persona. Si una persona tiene amor en su vida por los demás, y ese amor ágape, ese amor sacrificial en que está buscando la forma de ayudar y de bendecir a otros con su vida, y tiene toda la bondad, la paciencia, la fe en Dios, es manso con las autoridades, bueno, esa persona está produciendo el fruto que Dios espera de él. Pero si no tenemos una fe genuina en Dios y una fe genuina en Jesucristo, y no hemos recibido al Señor de todo corazón, ¿podremos producir el fruto del Espíritu? Claro que no, porque primero tenemos que creer en Cristo genuinamente para que Él nos dé su Espíritu y podamos producir el fruto del Espíritu. Si una persona se dice ser creyente y no está produciendo este fruto del Espíritu, por más que diga y crea que es creyente, no lo es. Ahora, puede ser un cristiano carnal o un cristiano que apenas está nuevecito, que está empezando. Pero un cristiano que ya lleva 5, 10, 15, 20 años, 30, 40 en una iglesia y ya han pasado años y no obtiene ese fruto, se está autoengañando. Y debe entonces esa persona arrepentirse, decirle a Dios: Señor, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Tiene que recibir a Cristo, porque simplemente los años en que no estuvo produciendo el fruto del Espíritu, simplemente estuvo engañado, pensando y nada más profesando ser creyente, pero no era en verdad un verdadero creyente, sino que era simplemente una persona que estaba completamente equivocada. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Cristo, y el que tiene el Espíritu de Cristo obligatoriamente produce el fruto del Espíritu. Entonces, analicémonos a nosotros mismos a ver si esto está en nosotros o si nosotros simplemente nos estamos engañando. Y si nos estamos engañando, dejemos de hacerlo y creamos de todo corazón en el Señor para que Él nos dé su Espíritu. Muy bien.
Más frutos del creyente. Fruto de buenas obras. Dice en Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, hermanos, estar pendiente de hacer el bien a otros, a los hermanos, ayudarlos hasta donde sea, hasta donde podamos, dentro de la medida de nuestras posibilidades. Ayudar a otros es correcto. Hacerle el bien a otros es correcto. Muchas veces los cristianos nos hemos equivocado diciendo, no, es que la salvación es por fe y no es por obras. Es cierto, pero la fe se perfecciona por las obras. Eso nunca podemos olvidarlo. Y aunque las obras no nos salvan, sí son una consecuencia lógica de una fe genuina. Entonces nosotros tenemos que, en las buenas obras que se nos presenten en el camino y que Dios nos va permitiendo hacer, debemos procurar hacerlas, porque eso es un fruto para Dios y eso redunda en la gloria de Dios. Cuando nosotros le hacemos el bien a otra persona, y cuando ayudamos a los hermanos, y cuando ayudamos a los que nos rodean, sean nuestros vecinos, y les hacemos el bien, eso es un buen fruto. Y no podemos decir, no, yo solamente tengo fe. Yo solamente tengo fe, no tengo que hacerle el bien a nadie. Es mentira. Así no es. Tenemos que dar fruto y Dios exige de nosotros que produzcamos frutos en buenas obras, en ayudar, en bendecir a otros con nuestra vida, con nuestros trabajos, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con lo que Dios nos ha dado. Ya, si yo soy médico, pues ayudando a otros en que recuperen su salud. Si usted es abogado, en que si tiene un litigio, un problema, usted le colabore. Si usted es albañil, pues ayudándole en lo que pueda. Si se le daña algo, ayúdelo. Si puede hacerlo, y si es sin cobrar, pues hágalo. Si a usted le nace, pues usted puede hacerlo. Desafortunadamente, muchas veces lo que sucede es que nosotros vemos que hay gente que se aprovecha del buen corazón y de la bondad, y por eso es que muchas veces uno dice, bueno, pero es que estas personas solamente se acercan al Señor y solamente se acercan a la iglesia cuando tienen un problema, pero cuando todo está bien, ni por aquí se aparece. Bueno, eso es algo que esas personas deben resolver con el Señor, pero uno debe procurar hacerles el bien. Así esas personas, nosotros nos demos cuenta de que están en la iglesia solamente para recibir un beneficio. Eso es algo que ellos deben resolver con el Señor, pero uno como creyente lo que debe hacer es seguir ayudando. Y el Señor, en su debido tiempo, si esa persona, a pesar de las muchas ayudas que se le da, no produce fruto, pues la cortará, como lo estamos leyendo en el pasaje que estamos estudiando de Juan capítulo 15. Otro fruto, la santificación. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida de santidad es uno de los frutos del creyente. El estar completamente apartados o muy apartados, muy lejos del pecado, es cierto que es un fruto para nosotros los creyentes. Obvio, nosotros no somos perfectos. Nunca vamos a lograr un perfecto comportamiento y un perfecto pensamiento, pero sí debemos procurarlo. Entonces debemos procurar que nuestra vida esté completamente apartada del pecado, que ni siquiera se nombre entre nosotros lo que se hace entre la gente mundana, ya idolatrías, hechicerías, pleitos, enemistades. Esa clase de cosas deben estar lejos de nuestros corazones y lejos de nuestro actuar, porque nosotros queremos vivir en santidad. Si alguno está en Cristo, tiene que vivir en santidad. Si alguno es de Dios, tiene que vivir una vida de santificación lo más lejos posible del pecado. Y aunque nos equivocamos y aunque fallamos, porque todos fallamos y tropezamos, ese es nuestro objeto. Ok, continuemos. Tenemos entonces como uno de nuestros frutos la santificación de nuestras vidas y estar cada día más cerca del Señor. Muy bien, otra parábola que nos habla acerca de qué pasa cuando no hay fruto. Y sabemos que la higuera
es uno de los símbolos de Israel, a quien Dios siempre ha acusado de que no dio fruto. Lucas 13, 6 al 9 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así sucedió con la nación de Israel. Gracias a Dios que siempre queda un remanente, un pequeño remanente, que sí dio fruto, que el abono que el Señor Jesucristo dejó y que les entregó palabras de salvación y vida eterna, sí lo recibieron y dieron mucho fruto. Los apóstoles, los discípulos del primer siglo y de los primeros siglos que eran judíos, dieron fruto para Dios. Pero en sí la nación como nación y como religión judía no daba ningún fruto, porque es que la religión no produce nada, simplemente produce uvas silvestres. Y eso era lo que eran los judíos religiosos. Que Dios nos libre de volvernos también personas religiosas que simplemente estamos produciendo solamente apariencias de frutos de justicia, de frutos de santificación, de frutos del Espíritu y no verdaderos frutos. Entonces tenemos que tener cuidado de no cometer el mismo error que la nación de Israel. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor nos limpia, nos santifica, y la palabra de Dios es la única que puede hacernos cambiar. Hay muchas filosofías, hay muchos modos de pensar, muchos pensamientos humanos que parecen muy buenos pero que no llevan a nada, y solamente la palabra de Dios es la que nos cambia. Y como dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso es una gran realidad. Jóvenes, niños, adultos, ¿con qué limpiamos nuestros caminar? Con escuchar la palabra de Dios con atención y ponerla por obra. Si la guardamos y la ponemos por obra, estamos verdaderamente en una vida de santificación. Juan 15:4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces es necesario permanecer cerca del Señor. Cuando uno ve estos hermosos pámpanos, ¿ustedes qué creen que le pasaría si este pámpano decidiera ir a buscar agua o nutrientes o minerales por fuera de esta vid? Obviamente se va a secar y no va a conseguir lo que quiere porque no tiene raíz. Necesita de la savia que fluye de la vid. Entonces nosotros, a veces los creyentes, pensamos que podemos alejarnos del Señor y obtener lo que queremos y obtener lo que necesitamos, pero nada podemos conseguir, porque el único que tiene palabras de vida eterna, el único que nos puede dar el Espíritu para que podamos tener vida y vida en abundancia y vida eterna, es el Señor. No la podemos conseguir en ninguna otra parte. No la podemos conseguir en la televisión, no lo podemos conseguir en los placeres, no lo podemos conseguir en Facebook, no lo podemos conseguir en internet, sino en la comunión permanente con Dios. Entonces uno muchas veces se equivoca cuando pretende de que puede estar cerca del Señor simplemente de labios, pero si no estamos en oración, que es algo que debemos recordar siempre, si no estamos en la lectura permanente de la palabra, si no estamos en la comunión con los hermanos, en escuchar las predicaciones, si no estamos permanentemente en todo aquello que nos acerca a Dios y nos acerca a Cristo, no podemos tener ningún fruto. No podemos estar solos y estando solos producir algo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
Entonces tenemos que permanecer cerca del Señor. Puede que en algún momento tengamos desánimo, puede que en algún momento tengamos tropiezos, pero cuando eso pasa, no tenemos que hacer lo que hemos visto que han hecho muchas personas, que en ese momento lo que hacen es alejarse de Dios y no buscarlo. Al contrario, tenemos que salir corriendo y pedir misericordia, y pedirle al Señor perdón, y pedirle al Señor que nos anime nuevamente. Y de esa forma podemos continuar estando juntos a la vida, y esa es una forma en la que el Señor nos está madurando, nos está ayudando para que el fruto que produzcamos sea cada vez mejor. Entonces nosotros no podemos permitir que las vicisitudes, los problemas, las dificultades con los hermanos y problemas económicos nos aparten de esa vid verdadera que es el Señor, porque nosotros, lejos de Él, simplemente nos secamos, nos volvemos completamente estériles, y esa no es la voluntad de Dios. Dice en el 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Separados de mí, de Jesucristo, nada podéis hacer. Dice en 1 Corintios 15, 9 y 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el apóstol Pablo reconoce, a pesar de sus grandes logros como cristiano, porque de verdad que este fue un cristiano con mucho fruto, con muchas personas que se convirtieron, con un comportamiento muy correcto, muy honesto. A pesar de todo eso, el apóstol Pablo nunca se autoadjudicó todo eso como proveniente de sí mismo, sino que él decía: no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, el Espíritu de Dios que me está ayudando, que me está transformando. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. La autosuficiencia en un cristiano es completamente un error. Los cristianos no debemos ser autosuficientes. No podemos pensar que podemos seguir siendo personas correctas y de bien si estamos lejos de Dios. Lejos de Dios, lo único que vamos a lograr es otra vez volvernos atrás. Apostatar simplemente nos va a llevar a caer otra vez en las mismas cosas que practicábamos antes y que ahora nos avergüenza. Juan 15, 6 al 10, vamos a leerlo, todo el pasaje. Dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, hermanos, si nosotros queremos permanecer en el Señor Jesucristo, hay una cosa que lo hemos repetido muchas veces, todos lo sabemos: debemos cumplir los mandamientos de Dios. O sea, nosotros no podemos permanecer cerca del Señor haciendo nuestra voluntad, que es contraria muchas veces a la voluntad de Dios. Si seguimos siendo chismosos, habladores, de maldades, lujuriosos, lascivos y todas esas cosas que desagradan a Dios, y nos alejamos de Él a través de estas cosas, porque el pecado nos aparta de Dios, obviamente, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a secar. En cambio, si nosotros estamos cerca del Señor, siempre orando, siempre escuchando la palabra de Dios, escuchando música cristiana, nuestra mente y nuestro corazón se van a alimentar de cosas buenas, de la rica savia de esa vid, que es el Espíritu Santo, y nos ayudará para que entonces produzcamos fruto. Entonces, si nos secamos, no es culpa de Dios que quiera que nos sequemos. Nosotros somos los que nos apartamos de Él, los que nos estamos siempre alejando de Él. Muchas veces porque nos dejamos engañar por el mundo, muchas veces porque alguna persona nos dice algo y nos seduce
a través de tonterías, ¿no? Ven para que inviertas en esto, ven para que trabajes en esto, y después de eso ya estamos en una actividad o en un deporte o cualquier cosa que nos aparte de Dios. De nada nos sirve. Cualquier cosa, así parezca buena, que nos aparte del Señor y que no nos permita permanecer cerca de Él, no es bueno. Nosotros hemos visto la experiencia de muchos hermanos que han pedido un trabajo al Señor, ya lo sabemos, y el Señor les da el trabajo, y después el trabajo es 14, 20 horas diarias y ya no tienen tiempo para más nada, sino para el trabajo. Entonces, si un trabajo nos separa del Señor, de nada es. Si yo practico un deporte y ese deporte me exige estar 12, 14 horas diarias y ya no puedo ni congregarme ni hacer nada, sino nada más estar metido en eso, y no tengo tiempo para mi comunión con el Señor, de nada me sirve. Me puedo secar y puedo terminar apostatando. Y el único resultado final que va a producir eso es apartarme del Señor y terminar condenado. Entonces uno tiene que poner en una balanza, ¿qué hacemos? Entonces nos apartamos del Señor si se nos presentan oportunidades que aparentemente son beneficiosas, o decido, bueno, de pronto en este trabajo gano menos, o en esta actividad no es tan benéfica para estas cosas de esta vida, pero me van a permitir estar cerca del Señor. Pues escoja eso y no se deje engañar por este mundo, no se deje engañar por los placeres, no se deje engañar por el afán de las riquezas, porque el Señor nos los ha advertido, y a pesar de las múltiples advertencias que Él nos hace, muchas veces caemos en esa clase de cosas. Vamos a leer aquí. Primera de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con qué escuchamos y qué vemos. Porque si estamos viendo películas con mensajes equivocados, mensajes que nos inducen al pecado, o estamos escuchando música que nos induce a hacer lo malo, estamos escuchando espíritus engañadores y muchas veces doctrinas de demonios, falsos maestros que nos enseñan que podemos acercarnos a Dios simplemente a través de la prosperidad, o de cosas que son completamente falsas, que no aparecen en la Biblia. Entonces muchos creyentes terminan apostatando de la fe, apartándose de la fe por causa de seguir doctrinas de demonios. Y ha pasado, y nosotros sabemos que ha pasado. Entonces si creemos que estamos firmes, pues para mantenernos firmes debemos seguir unidos a la vid, que es Jesús, y apartarnos de estar escuchando cosas que no debemos. La fe permanece por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 10, 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, las advertencias que aparecen en la palabra son muchas. Miren que en este Juan 15:6 dice: y los echan en el fuego y arden. Y arden. El Señor nos dijo: no, porque es que Él algún día fue a la iglesia, algún día se congregó, algún día y tuvo la Biblia debajo del brazo. Lejos del Señor, nada podemos hacer. No importa si estuvimos en un tiempo, es que nosotros no podemos vivir de glorias pasadas. Tenemos que estar hoy. Hoy. No es mañana, ni pasado mañana, ni ayer, ni antes de ayer. Es hoy. Si hoy estamos en Cristo, hoy sabemos que estamos en Cristo, y sabemos que estaremos produciendo fruto, y sabemos que estaremos en Él, y que vamos para la vida eterna y estaremos con Él. Entonces no se confíe con que yo antes o yo después haré. No, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos llevando una vida de santidad hoy? ¿Estamos produciendo fruto hoy? ¿Estamos unidos a la vid hoy?
El hoy es el que importa en este sentido. Y si todos los días estamos en esa continua comunión con el Señor, sabemos que tenemos salvación y vida eterna. Entonces no nos dejemos apartar de la vid. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, la Biblia, el Señor promete que podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Y eso es así y se cumple. No como un hermano que una vez me dijo, una vez le pedí al Señor el baloto que estaba en 30.000 millones de pesos y todavía no me lo he ganado. Eso pasa por no comprender bien las cosas que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, usted y yo tenemos la mente de Cristo si estamos unidos a Cristo, si estamos unidos a la vid. Pero si no estamos unidos a la vid, ¿tendremos la mente de Cristo? No, tendremos la mente del mundo, tendremos la mente del diablo, pero no la mente de Cristo. Y cuando uno está unido a la vid y tiene la mente de Cristo, uno actúa como Cristo, porque está nutrido por la savia de Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces uno sabe cómo pedir. ¿Y cómo pide uno teniendo la mente de Cristo? Como Cristo. ¿Cómo le solicita uno las cosas a Dios cuando tiene la mente de Cristo? Como Cristo lo haría. Padre, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Y no pide uno tonterías, la 9 millonaria, ni pide uno el baloto, sino que pide uno por el bien de otros, porque otro le vaya bien, porque otro se arrepienta, porque otro tenga la salvación. Y Santiago 4, 2 y 3 nos los deja muy claro. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces el que tiene la mente de Cristo no pide para gastar en deleites, pero el que no tiene la mente de Cristo, para lo único que pide es para deleites. Y arde de envidia y está pendiente de que el otro tiene y que yo no tengo, y que el otro alcanzó y yo no alcancé. No, eso no es propio del que tiene la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo no está pendiente tanto en las cosas de esta vida, sino que tiene puesta su mirada en las cosas de arriba y sabe cómo debe pedir. Y Dios nos lo concede. Los que estamos en la reunión de oración con regularidad sabemos que cuántas cosas no le hemos pedido al Señor que son correctas, que son buenas, que pedidas de la manera en que Cristo quiere que la pidamos, y lo hemos recibido. Entonces es cierto todo lo que el Señor nos dijo, porque el Señor quiere que a través de esto, con darnos lo que Él nos pide, Él es glorificado. Y dice en el 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, Dios sí se complace en darnos en lo que le pedimos, pero en lo que le pedimos conforme a su voluntad, porque Él nos da lo que le pedimos para poder que llevemos más fruto y ayudemos a la gloria suya, para que Él sea glorificado en medio de los hombres. Dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra son verdaderas, y no podemos estar como ese hermano que me dijo eso, diciendo que Dios no le concedió la 9 millonaria, no le concedió el baloto, porque eso no es propio del que tiene la mente de Cristo. Juan 15, 9 y 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Señor nos dice que permanezcamos en su amor, y la única forma de permanecer en su amor es guardando todas las enseñanzas que Él nos ha dado. Guardándolas, no sabiéndolas. Primero tenemos que saberlas, obviamente, para poder guardarlas, pero lo más importante es cuando ya las sé, lo hago. No que yo sé y hago otra cosa diferente, ya sabiendo lo que tengo que hacer, porque allí yo estoy yendo en contra de su voluntad y me estoy apartando de Él. Entonces cada vez que yo sé que a Dios no le agrada algo, yo me aparto de eso.
Pero muchas veces cometemos el error de que sabemos que no debemos hacer tal cosa y precisamente eso es lo que hacemos. Entonces todos tropezamos, porque eso es verdad, pero que uno viva continuamente cayendo exactamente en el mismo error, exactamente en el mismo error, exactamente en el mismo error, y no quiera cambiar y no tenga ni el más mínimo interés por cambiar, eso ya es apostatar de la fe. Y muchas personas han terminado apartadas de la iglesia precisamente por comenzar con pequeñas cositas. Se dan pequeñas licencias para hacer lo malo. Y nosotros no debemos darnos ninguna licencia, porque todo pecado es muerte. Y todo el pecado conduce a la muerte. No nos demos licencia para nada que a Dios no le agrade. Si a Dios no le gusta que seamos burlones o que escuchemos chistes soeces, pues no lo hagamos. Y punto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a jugar con el pecado? Porque si yo estoy cerca de un abismo, ¿por qué me voy a pegar al bordecito del abismo? Me tengo que apartarlo más de él, porque si de pronto me pego un tropiezo en ese borde del abismo y me voy y termino cayendo en lo más profundo y termino hasta muerto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en eso. Dice así Juan 15, 11 al 17. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hay dos frases que se repiten aquí en Juan 15:12 y en Juan 15:17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. El principal mandamiento de todos, después de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora amaremos a nuestros hermanos como Jesús nos amó a nosotros. Y este es el estándar que se nos puso, ningún otro estándar. Y sabemos que el amor de Jesús por nosotros es un amor inmenso, un amor que es un amor sacrificial, un amor en el que uno da su vida por el otro. Estamos lejos de eso, tenemos que reconocerlo, pero tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlo. Muchas veces la gente nos decepciona y no nos gusta porque le ofrecemos de la mejor manera posible nuestro cariño, nuestro amor por esa persona, y las personas lo rechazan. Pero no podemos permitir que porque haya cizaña dentro de las congregaciones o porque haya hermanos carnales que no reciban el amor que se les entrega, nosotros nos desanimemos para no hacer lo que el Señor nos dijo. Tenemos que seguir con perseverancia produciendo ese fruto de amor con los demás. Ese es el gran mandamiento y el Señor no nos lo va a cambiar. Me llama la atención también en esta parte que el Señor nos llama amigos. Se lo dijo a los discípulos en este pasaje, amigos. Les llamó amigos 3 veces, en el 13, en el 14 y en el 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús lo cumplió, tal cual. Literalmente, puso su vida por sus amigos, que somos todos nosotros. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el
19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús consumó su amor por nosotros en la cruz. Lo llevó a cabo tal cual como lo había dicho. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar nuestras vidas unos por los otros? Difícil de responder esa pregunta. Los discípulos lo hicieron. Seguro que sí. Cuando uno lee un libro que se llama El mártir de las catacumbas, ojalá algún día lo puedan leer, usted se da cuenta que los cristianos sí daban la vida uno por otros. Los cristianos de otros tiempos que estuvieron en tierras más áridas que nosotros. De pronto nosotros estamos en tierras muy fructíferas y somos muchos, pero no de tanta calidad. Entonces Jesús sí lo cumplió. Por eso le damos siempre la gloria a Él, porque Él sí lo hizo. Dio su vida por todos nosotros. Y nosotros deberíamos también dar la vida por nuestros hermanos y por nuestro Señor, si así fuese la voluntad del Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya. Esa es la condición. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Obedézcalo. ¿No quieres ser amigo de Dios? ¿No quiere ser amigo de Dios? Pues haga lo que usted quiera. Pero el que quiera ser amigo de Dios tiene que obedecerlo. El que quiera decir que ama a Dios tiene que obedecerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya lo estudiamos en el capítulo pasado. No hay otra forma. No hay otro modo. Dios no da más opciones. Usted quiere tomar un atajo, quiere tomar otra forma, tómelo, pero no vas a obtener la amistad de Dios. Vas a obtener otra cosa. El castigo de Dios. Eso es lo único que se puede obtener desobedeciendo a Dios. Pero si usted quiere tener el mejor amigo de los que puede tener, y aquí en Colombia somos expertos en eso de tener amistades y tener influencias. Bueno, usted quiere tener una gran amistad y una gran influencia. No hay mejor amistad ni mejor influencia que Dios, porque es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor nos llamó amigos en otros pasajes. En Lucas 12, 4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces nosotros no podemos andar en la vida teniendo temor de más nadie, sino de Dios, nada más. Como amigos Jesús nos los dijo. Más nadie nos puede hacer daño. Lo único que pueden hacer es matarnos el cuerpo, es lo más que pudieran hacer. Pero al que debemos temer siempre, porque es el único que nos da la vida y que nos puede quitar la vida en el infierno, es Dios. Si nosotros tenemos amistad con Dios, sabemos que nuestro futuro no es condenación. Nuestro futuro es estar en el cielo con el Señor para siempre, porque somos sus amigos. Santiago 4, 4 y 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, ¿usted quiere ser amigo del mundo? Bien pueda. Es su decisión. Pero sepa que apenas usted se vuelva amigo del mundo, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Entonces usted tiene que tomar una decisión, libre albedrío, de quién quiere ser amigo. ¿Quiere ser amigo de Dios o quiere ser amigo del diablo? Si tú quieres ser amigo del diablo, tendrás la recompensa del diablo. Si tú quieres ser amigo de Dios, tendrás la recompensa de Dios. Entonces no podemos ser almas adúlteras, no podemos ser gente doble. O estamos de un lado o estamos del otro, pero no podemos estar de ambos lados. Entonces todos hermanos, debemos procurar estar bien unidos a esa vid y producir mucho fruto. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. Si nosotros no queremos hacerlo, esa es nuestra decisión. Pero el propósito de Dios con habernos dado la salvación no es simplemente que nos sentemos en una silla a escuchar
de lunes a lunes y los domingos y los miércoles una prédica. Es producir frutos de justicia, frutos de amor, frutos de labios que confiesan su nombre, el fruto del Espíritu, el fruto de la santificación. Ese es el propósito de Dios. Y a través de esto seguiremos siendo amigos de Dios y glorificaremos a Dios. Gracias, Padre bueno, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por hablarnos a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a producir más fruto para ti, Señor. Sabemos que aún nos falta. Hemos producido muy poco para ti, Señor, y permite, Señor, que cambiemos. Transfórmame y transfórmanos a todos, Señor. Ya sabemos que nos has dado todo lo necesario y que ya es cuestión de nosotros, Señor, que muchas veces no estamos bien unidos a ti y por eso no producimos fruto. Ayúdanos a permanecer unidos a la vid para que la savia, la rica savia que viene de ella, nos dé la fuerza para producir más para ti. Y te glorifiquemos y te alabemos y que los hombres reconozcan que tú eres verdaderamente bueno y santo y que deseas lo mejor para toda la humanidad. Todo esto te lo pedimos, Padre de gloria, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, la vid verdadera. Amén.